Estamos meditando en el proyecto que Dios inició en la persona de Abraham para levantar una gran nación que fuese testimonio a todas las naciones de la existencia de Dios, una nación que pudiera recibir la palabra, en este caso a través de Abraham y de otros profetas que se irían levantando a través de los siglos, y finalmente con la culminación de la venida del Mesías. Dios tiene un proyecto con Abraham, igual que Dios tiene un proyecto contigo. Y aquí tenemos a Abraham esperando la realización de ese proyecto. Y uso la palabra esperar porque implica paciencia, algo que esta sociedad está casi borrando de nuestro vocabulario y de nuestras actitudes, pero que es muy necesaria, y principalmente en las cosas espirituales. Abraham, recordáis que había llegado desde Ur de los Caldeos hasta las tierras de Canaán, y allí moraba en tiendas, según la conveniencia para su ganado, y principalmente levantaba un altar cada día para invocar el nombre de Dios. Esto lo vuelve a decir la Escritura en el capítulo 13, y no por mucho repetirlo, me parece que es menos importante, sino todo lo contrario, más importante. A veces vamos los domingos al culto, y durante la semana parece que no ocurre nada. Y empieza otra vez la semana, primer día de la semana, domingo, volvemos a ir al culto e invocamos y adoramos el nombre de Dios. Y vuelve a parecer que no pasa nada durante la semana, pero sí pasa, sí pasa. Ya el hecho de levantar una alabanza a Dios, invocar el nombre de Dios, es dar gloria a su nombre. Y luego lo que Él permita que vaya pasando durante la semana o durante los días es lo que tiene que pasar. Si no, no es muy extraordinario, es lo que tiene que pasar. Y en este tiempo intermedio nos encontramos muchas veces las personas, y se encontraba Abraham desde que había llegado, pues parecía que no ocurría nada, como en la parábola de las 10 vírgenes que estaban esperando la venida del Señor, y 5 no estaban preparadas, pero 5 vivían en el Espíritu. Y cuando el Espíritu llegó, cuando el Señor llegó, las halló preparadas. O la del mayordomo, que se embriagaba e incluso maltrataba a sus sirvientes. Esto tenemos que aprender de que el Señor ha prometido venir y el Señor viene. Y tenemos que prepararnos amparándonos en las promesas que tenemos. Mientras tanto, los pastores de Abraham y los pastores de Lot contendían por buscar los mejores pastos para sus ganados. Y entonces esto es algo feo, que haya contienda entre los sirvientes de los hermanos delante de la sociedad. Y Abraham buscó un remedio y le propuso a su sobrino Lot, dice, mira, no tiene sentido que con tanta tierra que tenemos por delante estemos discutidos. Vamos a separarnos. Tú escoges, si tú te quieres ir a la izquierda, yo me iré a la derecha. Si tú te vas para el norte, pues yo me iré para el sur. Y su sobrino Lot, en vez de devolverle la elección a su tío, que era mayor, dice que alzó la vista y vio toda la llanura del Jordán. Lot, igual que Eva, igual que mucha gente, escogió por la vista. Y el creyente tiene que andar por fe, no por vista. La vista suele ser deslizante. Eva vio que el árbol del fruto era bueno, era codiciable. Lot vio que esa llanura del Jordán era bonita, era seductora, era próspera, pero hay que tomar decisiones delante del Señor. Y si hay que seguir esperando, es mejor esperar que tomar decisiones por la vista. Hay que encomendar cada proyecto y cada tarea delante de Dios para que Él nos guíe. La precipitación, la prisa, la avaricia o la seducción suele ser tropezadero, como lo fue para Lot, como lo fue para su casa, y tuvo Abraham que irlo a rescatar de los vecinos con los que se había encontrado, y aún años más tarde tuvo que venir el Señor a rescatarlo de la sociedad con tanta inmundicia en la que Lot se había metido.
Entonces tenemos que aprender a discernir como Abraham. Este personaje tan especial, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. ¿Recordáis lo que celebramos el domingo en el culto de comunión? Cuando hacemos memoria de Jesús en la Santa Cena, pan y vino. Y bendijo a Abraham, quien se postró delante de él, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así es como Hebreos describe el ministerio de nuestro gran sumo sacerdote, declarándolo la Escritura como el punto principal de Hebreos, donde nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran y perfecto y principal sumo sacerdote, por la obra de expiación que Él hizo en la cruz del Calvario, siendo el Cordero y el sacerdote al mismo tiempo. Bendito sea su nombre. Llegamos al punto principal de esta historia, donde Abraham ya tiene 86 años y seguía sin tener hijos. Y piensa humanamente que como Sara no podía tenerlo, pues que tendría que heredarlo su mayordomo principal, que era el mayor sobre su casa, llamado Eliezer. Pero el Señor se le aparece y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y un hijo tuyo te heredará. Así es como el Señor le declara que no sería un mayordomo, un sirviente, sino que sería un hijo natural de Abraham y de Sara. Así fue como el Señor le mostró todas las estrellas del firmamento y le solicitó que si podía contarlas. Y le dijo que así como las estrellas del firmamento, sería su descendencia, de innumerable. Ya esto iba apuntando que de la simiente de Abraham saldría el Mesías, pero también de la dinastía de Abraham saldrían dos naciones, una como el polvo de la tierra, innumerable, y otra celestial como las estrellas del firmamento, incontable. En este punto, el Señor, al hacerle esta promesa, la avaló con un pacto de sangre. Le pidió a Abraham que fuese al campo y que sacrificara animales y los partiese por la mitad, que iban a hacer un pacto. Un pacto es un acuerdo que se hace entre dos personas, dos entidades o varias. Un niño va al kiosco y compra y hace un pacto. Pide una chuchería y paga con un dinero. Hay un acuerdo. Una persona adquiere una ropa y es la misma cuestión. O le hace un pacto de que se compromete a comprar algo durante un tiempo y se lo va pagando a plazo. Son pactos, son compromisos que las personas adquieren. Aquí el Señor iba a hacer un pacto con Abraham. Y Abraham separó los animales porque este iba a ser un pacto de sangre. Es el pacto más elevado que se puede hacer, en el cual una persona se compromete con su propia vida a cumplir el pacto. En este caso a Abraham lo que Dios le estaba ofreciendo era una palabra, pero una palabra de fe, una palabra de Dios, una palabra con letras de oro. No le estaba ofreciendo un coche, una chuche o una ropa. Le estaba ofreciendo una palabra con una promesa sobre su descendencia, sobre su linaje, sobre la bendición que vendría a través de él. Y estuvo Abraham esperando al Señor todo el día, pero al caer la tarde cayó un profundo sueño sobre Abraham y se quedó como adormilado. Y mientras que estaba allí, resulta que vio una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré
esta tierra. Abraham, al despertarse, observó que en el pacto solamente había pasado la antorcha que representaba al Señor, Dios. Resulta que cuando un pacto lo firman, se comprometen las dos partes pasan por el medio. Si una no cumple, la otra parte la reclama ante las autoridades y le obliga a cumplir. En este caso sería un pacto de sangre. En el pacto que Dios hace con Abraham, solamente Dios pasa por el medio. Y Abraham piensa, considera, entre Dios y yo, que soy una persona, un hombre, solamente puedo fallar yo, solamente una persona puede deslizarse. Sin embargo, el que ha pasado por medio, el que se ha comprometido es Dios mismo, y el que está dispuesto a dar su propia vida por cada uno de nosotros es el Señor. Bendito sea su nombre. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham y con todos nosotros, un pacto de sangre. Nosotros éramos los únicos que podíamos fallar y fallamos, y Dios el único que podía enmendarlo y lo arregló, al costo de su propia vida, entregada con carne y sangre en la cruz del Calvario en precio de nuestra salvación, tan alta y tan preciosa como el amor que Dios tiene a cada criatura y a cada estudiante como tú. A pesar de las magníficas promesas dadas por el Señor a Abraham y a Sara, el tiempo seguía transcurriendo y como Sara no tenía hijo, tuvo una mala idea, y le propuso a Abraham, dice, mira, la costumbre por aquí no es que a Dios le agrada, este tema hay que aclararlo, a Dios no le gusta esto que iba a decir Sara, pero ella lo propone porque era una costumbre social. Era que la sirvienta que ella tenía, llamada Agar, podía dormir con Abraham, y si ella quedaba embarazada y alumbraba a las fardas de Sara, el hijo sería como suyo. Pero esto es una costumbre social. Esto a Dios no le gustaba, Dios no lo había planteado, pero lo planteó Sara. Abraham tenía que haberle dicho que no. Pero es muy difícil decirle que no a una persona cuando está decidida. Es muy difícil decirle que no a uno de los cónyuges. Esto es así. Abraham aceptó y ella, Agar, concibió un hijo. Fue un gran fallo en la vida de Abraham, en la vida de Sara y en la vida de Agar también, porque este hijo que tuvo llamado Ismael iba a ser un hijo que va a traer conflicto, dolor en la vida del matrimonio y también en la sociedad de las naciones que han descendido de su linaje. A pesar de este grave error en la vida de Abraham y de Sara, ellos siguieron viviendo una vida agradando a Dios. Cada día levantaban su altar, adoraban al Señor y vivían en integridad, esperando de Dios la verdadera promesa, no la de la esclavitud, sino la de la libre, la que vendría a través de Sara. Ellos esperaban con fe. De hecho, en el capítulo 17 se narra una señal para este pacto de Dios con ellos. Es el pacto de la circuncisión. Es el pacto en el cual Dios le enseña de que no es por obras de carne, sino que es un pacto nuevo por acción sobrenatural de Dios. No es un pacto terrenal, sino que es un pacto celestial. Y para que la carne no se entrometa en este diseño exclusivo de Dios, que es espiritual,
ordena a Abraham cortar el prepucio, el cortar ese trocito de carne que anteriormente se había deslizado, como señal de que era un pacto de fe y no de obras, un pacto celestial y no terrenal, un pacto espiritual y no carnal. Así que sí, Dios confirma el pacto a Abraham y le cambia el nombre incluso. Le dice, desde ahora tu nombre no será Abraham, sino será Abraham, que significa padre de una gran multitud, y Sarai no se llamará Sarai, sino Sara, princesa, porque ella te dará el hijo de la promesa, el hijo libre, el hijo prometido, de quien sería descendiente todo el linaje de Abraham.